Entonces estamos en modelo lineal general. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? En modelo lineal general hemos comparado un poco el modelo lineal simple, luego el modelo lineal general. Hemos dicho que se aumentan, ya no es una variable x, son más variables, se aumentan más variables. Encontramos varios betas, un vector de betas. La notación es así, nueva para nosotros, entonces hay que adecuarnos. Si es un modelo de regresión múltiple, el gráfico tienes que hacer de par en par. Y con x1 es esto. Y con la variable x2. Se puede hacer en 3 dimensiones, no es adecuado. Para la interpretación no es adecuado. Entonces hacemos este tipo de gráfico que ya hemos hecho en eViews. Es la notación. Este es el modelo que vamos a hacer. Las importaciones dependen del precio y del PIB real. Y luego lo mismo pero en logaritmos. ¿Ya? Eso hemos hecho y hemos dicho la estimación es por mínimos cuadrados ordinarios. En modelo lineal simple había una formulita. En modelo lineal general hay una nueva fórmula. Matricial, es eso. Esa es la forma matricial. Hemos hecho cómo se hace con matrices, así con datos. Si esto fuese la base de datos, ¿cómo se hace? Y hemos dicho que no vamos a hacer esta operación porque nos va a tomar tiempo. Si una persona ya maneja más o menos álgebra lineal rápidamente, lo entendería, pero si algunos, digamos, ya cursaron y no recuerdan, vamos a tardar en eso. Entonces, el libro ya tiene ejercicios resueltos. En internet también hay. Esa es la lógica de la forma matricial. La forma matricial están en varios libros. Ahora, los libros Gujarati y Waldrich son básicos. Cuando uno se especialice, ya en econometría, todo está en términos así. Entonces hay que dominar eso, ¿no? Pero en este caso, como es introductorio, estamos viendo más aplicado. Aquí tengo un modelo lineal general en logaritmos. Es un modelo en logaritmos. Por lo tanto, está capturando elasticidades. ¿Cuáles son los betas? Beta 0 es menos 0,4, beta 1 menos 1,17, beta 2, 1,3. ¿Qué relación hay entre la importación y el precio? ¿Qué precio es? El precio relativo de Guatemala. Entonces, las relaciones te dice que es negativa. Sube el precio. Si X sube, Y va a disminuir, te está diciendo. Si X sube en 1%, Y va a disminuir en 1,1%. Hay un efecto negativo entonces. ¿El PIB qué efecto tiene sobre las importaciones? El PIB tiene un efecto positivo. Te está diciendo que el efecto es si X aumenta en una unidad, en este caso es porcentaje, porque si X aumenta en 1%, Y va a aumentar en 1,3%. Entonces, cuando el PIB aumenta en 1%, las importaciones se espera que aumenten 1,3%. Lice, Sí, ¿y en cuál de esas dos ocasiones se... Una vez Gary Becker decía algo, ¿en cuál de las dos se cumple? ¿O con el negativo o con el positivo? ¿cumplirse qué? Una Una vez pauta la más. relación en Gary Ay, Becker creo que decía, ¿cómo? a ver, no entendí muy bien la pregunta, pero vamos a ver. Si son las dos significativas, tengo dos variables. Si son buenas variables, tengo que fijarme su probabilidad. Aquí abajo está. La constante C, no me voy a fijar la C, hemos dicho mucho. Pero la primera, la que dice precio, visualmente los nombres que lo puse no son muy adecuados, ¿no? Pero este es el precio, el segundo es el PIB. Es significativo porque es menor que el 5%. El segundo también. Son buenas variables, por un lado. Ahora, Gary Becker era un premio Nobel que fijaba el modelo del capital humano.
te decía que los salarios dependen del ingreso. Los salarios dependen de la educación, los salarios dependen de la experiencia laboral, los salarios dependen de la antigüedad. Eso te decía Gary Becker. En este caso, lo que podemos ver es la probabilidad. Son significativos, ¿no? Según lo que hemos aprendido. Ahora, Gary Becker, bueno, es otro tema, pero Gary Becker te decía que la educación tiene un efecto positivo, no negativo. Entonces nosotros, ¿qué esperamos? Que las importaciones, si el PIB sube de una economía, las importaciones podrían subir porque tiene mayor dinero este país, puede importar más. Probablemente hay una teoría económica, no lo sé la verdad, probablemente lo haya y justamente refleje esto. Lo mismo de los precios. Ya. Pero me consultas nomás si tienes más datos, David, luego. Entonces, este es el modelo lineal general, ¿no? Ya sabemos hacerlo. Este es el ajuste. Procurar que los errores no salgan de las bandas de confianza, como ahora están saliendo, ¿no? Hay que procurar eso. Como estamos aprendiendo ahora, no nos vamos a dedicar mucho a que sea perfecto, porque es una cosa, son cosas que no son fáciles. Modelo lineal general. Hemos visto la prueba de hipótesis T, entonces este es el gráfico de la prueba de hipótesis T. Lo que hay que recordar en la prueba de hipótesis es la hipótesis nula. Eso tienen que recordar. La hipótesis alterna es lo contrario. Siempre hay nivel de significancia, 5% por lo general. Y la regla de decisión es esto. Si el p-valor es menor que el 5%, entonces tú rechazas la hipótesis nula. La prueba de hipótesis F también ya hemos visto. Es una prueba global para medir las pendientes. Si las pendientes son 0 o no son 0. Y la regla de decisión es la misma. Que el p-valor es menor que el 5%. Si no, rechazo. Entonces rechazo. Y la prueba F, esta es la distribución F. Entonces aquí viene el F de tablas. Ahora, en el capítulo de modelo lineal simple hemos visto los supuestos. Supuestos del modelo clásico. Estamos en el modelo clásico. Uno de los supuestos es la normalidad. ¿Qué te dice la hipótesis? Siempre escribía esto, ¿no? Los errores siguen una distribución normal. Ya hemos hecho la anterior clase. O podemos poner existe normalidad de los errores. Tus errores de tu modelo, tú esperas que sean adecuados. Aquí yo tengo, ¿no? Tengo este modelo. Les dije, el error en promedio se va a hacer 0. Tiene que seguir una distribución normal. Tiene que seguir una campana de Gauss como esta que está aquí. Su promedio tiene que ser en el medio 0 y una desviación estándar de 1. Eso es normalidad. Los errores del modelo se distribuyen como una normal. Su media 0 y su varianza 1, constante. Esto es la forma de escribir analíticamente o matemáticamente. Y esta es la forma en letras. Existe normalidad de los errores del modelo. Ahora, ¿ustedes qué desean? ¿Que los errores sigan una distribución normal o que no sigan una distribución normal? ¿Qué es lo que buscan cuando hacen un modelo econométrico? Que siga una distribución normal. Sí, ¿verdad? ¿Tu nombre? Sí. Daniela Higuera. Entonces, aquí cuando digo supuesto, es lo que es una condición. Tu modelo debe cumplir esta condición, normalidad. Entonces debe cumplir este supuesto. Ahora,
En el ejemplo que estamos haciendo, fíjense, nosotros sabemos sacar esto. Fíjense la probabilidad, 0,06. 0,06 es menor que el 5% o no? Es menor que Es mayor. 0,6. Es mayor. No es. Es mayor. ¿Rechazo la hipótesis nula o no rechazo? No rechazo. No rechazo. No rechazo la No hipótesis. se Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Existe normalidad de los errores del modelo. Los errores U se distribuye como una normal con media 0 y varianza constante 1. Si sale así tu modelo, si esto sale mayor que 0,05, está ok tu modelo. Este es el problema más difícil de resolver. El supuesto se llama normalidad. Si no cumple el supuesto se llama problema econométrico. Ahora, otro supuesto. El supuesto es lo que tiene que cumplirse, la no multicolinealidad. Entonces, tu modelo tiene que tener no multicolinealidad. Entonces, el supuesto es no existe multicolinealidad. Ese es el supuesto, no debe haber multicolinealidad. Ahorita vamos a ver qué es multicolinealidad. Y la multicolinealidad se puede explicar así como el valor esperado de x y xj, como la covarianza entre esas dos. Y la covarianza mide la asociación entre dos variables. Las variables de tu modelo no tienen que estar asociadas, te está diciendo. Tiene que ser cero esa asociación. ¿Qué es la multicolinealidad? Aquí yo tengo dos variables. ¿Qué tal si tuviera, digamos, tres variables? ¿Qué tal si este es 23, 43, 45, 6? Entre las tres variables de tu modelo, ¿cuáles se parecen o cuáles son iguales? Tres variables, pero creo que hay dos variables que son iguales o no. Sí, la X. Ajá, la variable x2 y x3 son lo mismo. Sí. Y te está diciendo, el modelo te dice, el supuesto es que x2 no tiene que estar asociada con x3, tiene que ser 0. Pero aquí te está diciendo que son lo mismo. Si yo grafico eso, Dice un dato, está mal. Es ¿de cuánta? De 46, 43. ya, 43, gracias. A ver, esperemos que salga esto. Dijo el licenciado que X2 y X3 no tienen que ser iguales, ¿no, licenciado? Exacto, son iguales. Fíjense, entre x2 y x3 he hecho una regresión. Y la regresión es perfecta. He hecho un gráfico y he hecho una regresión. Eso no tiene que suceder, tiene que ser 0. ¿Qué tal si yo le cambio esto? 1, menos 5 y 15 y 18. Ahí, por ejemplo, parece que no hay asociación, ¿no? Cuando es así, como este gráfico, se escribe así. X2 y X3 no tienen relación. Así es el gráfico. Pero a medida que se van aproximando, son cada vez más iguales. Entonces, fíjense, 23 he puesto. Aquí he puesto 43, 44, pero son casi lo mismo. Y aquí 45, 46. Entonces, cada vez que se aproximan, te está diciendo que hay asociación. No tiene que suceder esto, tiene que ser 0. Eso es multicolinealidad. En otras palabras, es como si estuvieras poniendo la variable x2 dos veces. Es como si estuvieras introduciendo el modelo dos veces la variable. Solamente hay que introducir una vez, no puedes poner dos veces. Por ejemplo, el Gujarati, vamos a ver eso.
Aquí están mis modelos. Los modelos yo lo escribo así, ¿no? Importaciones en función del PIB. Aquí arriba también se puede escribir. Se escribe ls imp en función del PIB, digamos. Ahí está, le di enter. Voy a ir a la barra de comandos y subo. ¿Qué tal si lo introduzco la misma variable PIB? ¿Qué me va a decir el Libius? Los regresores, hay una perfecta colinealidad. Hay multicolinialidad, te está diciendo. Siempre que sucede eso es porque hay dos variables que son iguales o muy iguales. En este caso son iguales. Cuando son muy iguales también te dice Libis. Ahora la matriz es... Hay, por ejemplo, para encontrar la inversa de una matriz hay que dividir sobre el determinante. Y el determinante tiene que ser distinto de 0 porque no puedes dividir entre 0. Entonces eso te está diciendo aquí. Matriz singular. De todas maneras no se puede hacer eso. Eso es multicolinealidad. ¿Cómo se determina si hay multicolinealidad? En la presentación. Vamos a ver. Hay un método ahí. No voy a explicar la fórmula. Vamos a ir a la aplicación. Vamos a sacar esto que está aquí. Este cuadrito. Y nos vamos a fijar estos valores. Ha salido 2, ¿no? Entonces, multicolinealidad es cuando este valor que te sale aquí es mayor que 10. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser, si es mayor que 10, entonces vamos a decir hay multicolinealidad. No es mayor que 10 esto, por lo tanto no hay multicolinealidad. Vamos a hacer esto, entonces esos dos resultados, normalidad y no multicolinealidad. Hemos hecho dos modelos. Vamos a trabajar con la ecuación 2 que está en logaritmos. No sé si guardé esto, voy a guardar ya porque se puede borrar. File Save As. Y en escritorio lo voy a guardar yo, que sea clase 20 de febrero. En la ecuación 2, las variables, fíjense, está en logaritmos. Logaritmos, logaritmos. Con eso estamos trabajando. En View, residual, histograma, está la normalidad. Esto está en la presentación. Por lo tanto, el modelo hasta ahí está bien. Freeze name. Normalidad. Ahora, si anoto en stats, vuelve como estaba. ¿Esto por qué explico? Porque cuando uno entra, ¿dónde está mi modelo? Dice, ¿no? Entonces, en stats está. Y luego vamos a ver la prueba de multicolinealidad en coeficientes. Y vamos a buscar la que dice, a ver, la cuarta opción, varianza, factor de inflación de la varianza. La mayoría está en View, coeficientes diagnósticos, varianza, inflación de la varianza. Ahí vamos a ver el cuadro de la fórmula BIF. Ahí está. Esos valores tienen que ser, ¿no?, mayores a 10 para que exista multicolinealidad. El último que está aquí. El último que está aquí, no los que están aquí. Entonces, si es mayor a 10, vamos a decir que existe multicolinealidad. Voy a frisear esto. Aquí está, freeze. Y luego name. Multicolinealidad. Eso sería multicolinealidad. Ahora hay varios métodos. No vamos a hacer todos los métodos. Solamente vamos a ver el BIF, nada más. Stat, ese es el modelo y lo cierro. Hice normalidad, hice multicolinealidad. Voy a ir a la presentación.
En la presentación te está explicando cómo se construye a mano. Entonces no voy a explicar eso. Ahora, otro supuesto es la homoscedasticidad, habíamos visto, y la no autocorrelación. Dos supuestos que habíamos visto en el modelo lineal simple. No lo hemos puesto mucho detalle. Ahora lo vamos a ver aquí cómo se hace. Los errores ahora son vectores, ¿no? La práctica de álgebra lineal estadística estaba esto. Si tú multiplicas un vector por su transpuesta, encuentras una matriz. Esto, mejor voy a ir a Gujarati de lo que estoy hablando. Esto es la varianza. A ver, vamos a ver. Gujarati. Aquí está. U por U transpuesta. Cuando yo hago U por U transpuesta me sale una matriz. Cuando hacía U transpuesta por U me salía la sumatoria de los errores. Pero cuando hago así me sale una matriz. Esa matriz, aquí lo está ordenando, estamos aplicando el valor esperado. Y en la diagonal, por ejemplo, nos fijamos aquí, U sub 1 al cuadrado. Luego U sub 2 al cuadrado. Luego U sub 3, U sub 4, U sub n al cuadrado. Aquí está. U sub 1 al cuadrado, U sub 2. Eso se llama diagonal principal. En la diagonal principal entonces están los que están al cuadrado. Los que están por encima, fuera, hay una multiplicación de U1, U2. Luego U1, U3, 1, U4, U sub 1, U sub n. Los que están elevados al cuadrado son varianzas. Aquí está, varianza. Varianza de U sub 1, de U sub 2, U sub 3, U sub n. Los que están fuera, la covarianza U sub 1 con U sub 2 no tienen que estar relacionados. La covarianza tiene que ser 0. Entonces, al final todo eso es así, como lo que ven aquí. Una matriz con diagonal de varianzas y lo que está fuera de la diagonal son valores de 0 nomás. Los ceros te indican covarianza 0. No hay relación de los errores. No hay autocorrelación. Los que están en la diagonal principal son varianzas. Las varianzas son homocedásticas. Haciendo operaciones sacas la constante, el valor de sigma cuadrado, porque son iguales. Te está diciendo que esto es igual al siguiente. Son iguales. Y te encuentras con una matriz identidad. Entonces, todo eso es igual a la varianza por una identidad. Aquí, entonces ahí explico más o menos, ¿no? Es la varianza por la identidad. Entonces he dicho que hay dos supuestos. Las que están elevadas al cuadrado, por eso es U sub i, U sub i. Esto es la homocelasticidad, sigma cuadrado. Cuando el error no está relacionado con el otro error, se llama no autocorrelación. Entonces, este se llama doble supuesto econométrico. ¿Ya? De todas maneras, eso es la expresión matemática. Vamos a la expresión aplicada. El supuesto es que existe homocelasticidad. Es decir, hay una igual dispersión de los errores al cuadrado. Los errores al cuadrado son la varianza de tu modelo. Te dice que el valor esperado de los errores al cuadrado sale a la varianza. Entonces decimos que eso es homocedástico. Nosotros queremos en el modelo clásico
que sea homocedástico. Aquí he sacado una ventana de eViews, ya está resuelto. Hay que fijarnos en el primer valor que está aquí en el F. 0,06 es menor que el 5%, o no es 0,06 es menor que 0, no es. No le hice. Ahora, ¿rechazo la hipótesis nula o no rechazo? No rechaza, Liz. No No rechazo es la derecho. hipótesis. ¿En qué se concluye entonces? Existe homocedasticidad. Eso es lo que queremos nosotros, que sea así, mayor que 0,05, porque nosotros queremos que exista homocedasticidad. En este ejemplo, Disculpe, licenciado, sí, ¿podría volver a explicar este caso de la homogeneidad? Por favor, no lo entendí bien. ya. Lo mejor vamos a dibujar a ti. Esta parte está mejor en el capítulo, en los primeros capítulos. A su interpretación me refería, licenciado, a lo último que hizo Ortega. De la prueba de hipótesis, Sí. ya, ahorita vamos a explicar un cachito aquí. No recuerdo dónde está. La homocedasticidad te está diciendo que son varianzas iguales. Esto te mide la varianza. Esta es la dispersión. Este grafiquito es igual aquí, también aquí. En todos es igual. Para cada valor de x, la homocedasticidad es igual. ¿Qué tal? Yo veo en el punto medio, el promedio, dice, ¿no? Es la media. Y veo el rango máximo que está aquí, 3, 4. 1, 2, 3, 4 puntos están arriba y abajo 4. Esa misma distancia se mantiene aquí, se mantiene aquí, se mantiene. Abajo igual se mantiene, por lo tanto tiene el mismo tamaño esta distribución. La varianza es la misma en 3 dimensiones. Aquí está, habíamos visto en el capítulo 3, la homocedasticidad es la varianza. Gráficamente es así, tiene que ser iguales. Si son iguales, bueno, es este gráfico. Si no son iguales, es este gráfico. En la presentación, en palabras, ¿cómo se puede decir? La homocedasticidad es esto, es la varianza constante. Decimos que existe homocedasticidad cuando esto se cumple. Entonces me fijo en la probabilidad. La probabilidad es menor que el 5%, no lo es, me dijeron. Es mayor. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. No estoy rechazando esa hipótesis nula, me estoy quedando con esta hipótesis que dice que existe homocedasticidad. Entonces, en este modelo que estamos haciendo existe homocedasticidad. Eso no se cierra la consulta, podemos o puedes añadir para continuar para si otra consulta. No, está bien, licenciado, gracias. Ya, esto vamos a hacer en el IBIUS. Estamos haciendo con el modelo 2 y le doy un enter al modelo 2, entonces seleccioné, le di enter, envío residual diagnósticos, heterocedasticidad. Ahora hay varios métodos de heterocedasticidad. Hay varios métodos. No vamos a ver todos. En la práctica, uno no hace todos los métodos de heterocedasticidad. El que más se utiliza, el más bueno, más robusto, es White. Entre varias, elijo White. Y le doy OK. White te permite encontrar la heterocedasticidad, bueno, ver la homocedasticidad. Aquí está el resumen del modelo. Entonces White
es el autor. White ha hecho un modelo econométrico. Aquí abajo está el modelo econométrico. Este modelo econométrico. Y arriba lo ha puesto el resumen del modelo econométrico. Nosotros solamente leemos el resumen. Nada más. Este cuadrito 0,06 está en la presentación. 0,06. Como ya sabemos las reglas de la probabilidad, tiene que ser menor para rechazar la hipótesis nula. No es menor, no rechazo la hipótesis nula. Existe homocedasticidad. El modelo está bien. Entonces, si uno quiere saber cómo ha hecho White el modelo, puede ver aquí, ¿no? White ha puesto Resit son errores. Los errores lo elevó al cuadrado en función del logaritmo del precio al cuadrado en función de estas variables. White ha hecho un modelo econométrico, nosotros nos centramos solamente en esto. Esto lo voy a poner freeze name. Heterocedasticidad, bueno, homocedasticidad. Cierro y cierro. Hasta ahora estamos viendo multicolonialidad, normalidad y homocedasticidad. Tres cosas. Disculpe, licenciado, ¿será que puede volver a hacer multicolonialidad? Ya. Por favor. En el modelo 2, elijo View, coeficientes, y ahí me voy a varianza, factor de la varianza de la inflación. Y ahí me va a aparecer el gráfico. Le doy OK. Ya, entonces sería, ¿no? Y yo le doy freeze name. Freeze name, pongo el nombre. Entonces, tres cosas: multicolonialidad, normalidad, homocedasticidad. Control S para guardar. OK. Otro supuesto es la autocorrelación. Bueno, se llama no autocorrelación, porque no debe existir autocorrelación en el modelo. Es decir, la variable u sub i, u sub j no tienen que estar asociadas, tiene que ser cero. Esto es covarianza. No deben estar asociadas. Por lo tanto, el supuesto es no hay autocorrelación. No existe autocorrelación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es de la misma forma, pero fíjense, la probabilidad es menor que 0,05. ¿Qué dicen? Es menor. Es menor. Por lo tanto, rechazo esta hipótesis. Entonces, existe autocorrelación. El supuesto es que no hay autocorrelación. Aquí no hay autocorrelación. Por lo tanto, si es menor, rechazo la hipótesis nula. Existe autocorrelación. Ya tenemos un problema econométrico que hay que solucionar. Generalmente, los problemas son complicados de solucionar. Bueno, estos no tanto. El problema más complicado es la normalidad. El resto todavía se puede solucionar. Este es el problema más complicado. La normalidad es difícil de encontrar. Ahora estamos en no autocorrelación. El supuesto... Disculpe, licenciado, una consulta quiero hacerle. Que me ha hecho un comparativo con Plus F de 0,013, el cual es menor al 5%, ¿verdad? Sí. Y por tanto, ¿se rechaza la hipótesis nula? Sí, exacto. Seguimos con la reglita que habíamos aprendido y esa se cumple en todo programa estadístico. Entonces,
Tenemos aquí un problema, ¿o no? ¿O qué dicen? Porque no se cumple el supuesto. Los supuestos son que se deben cumplir. Somos como condiciones. Entonces no se cumple aquí. Eso se llama problema econométrico. Tenemos un problema econométrico. ¿Cuál es? Autocorrelación. El problema se llama autocorrelación. Tenemos ahora entonces el problema de autocorrelación. Vamos a ir a ver cómo se saca eso. Elijo la ecuación 2, Enter. La mayoría está en View. Residual diagnósticos, serial correlación, LM test. Ahí le pueden dar. Entonces, al elegir esa opción, automáticamente nos va a salir ya esa probabilidad que era 0,003. Ahora, lag es rezago. Autocorrelación de qué orden quieres encontrar, 1, 2, 3, 4. Eso vamos a aprender después. Por defecto tú le dices. Voy a hacer de nuevo. En la ecuación 2, selecciono, le doy Enter, View. Residual diagnóstico, serial correlación LM. Clic, por defecto Enter. Aquí está, 0,0013. El autor es Bridge y Godfrey. El resumen es esto. ¿Quieres aprender el modelo econométrico que él ha hecho? Es el error en función de estas variables. Eso es lo que hizo él. De momento solamente vemos esta probabilidad. Es menor que 5%. Rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, existe el problema de autocorrelación. Esa sería la interpretación. Fíjense que yo digo, es menor que 5%. Rechazo la hipótesis nula. ¿De qué hipótesis estoy hablando? Porque hemos planteado, saben hacer prueba de hipótesis T, prueba de hipótesis F, prueba de hipótesis homoscedasticidad. En estadística, prueba de hipótesis de comparación de medias, hay varias N pruebas de hipótesis. Entonces, estamos hablando de aquí de autocorrelación. Uno tiene que saber cuál es la hipótesis. Entonces, el supuesto es no autocorrelación. Te está diciendo que no hay autocorrelación. Estamos rechazando esa hipótesis porque así ha sucedido en nuestros datos. Es menor que 5%. Ahora, esos son los problemas econométricos. Y, por ejemplo, aquí anoté, ¿no? El incumplimiento de algún supuesto se llama problema econométrico. Ahora, Gujarati lo dedica un capítulo entero a cada problema económico. Creo, a lo que recuerdo, un capítulo. Solo es largo. Muchos de los, por ejemplo, voy a entrar a, sí, le dedica un capítulo entero. Voy a entrar a la ecuación 2, Enter, y voy a ver cómo se determina la heterocedasticidad. Hemos elegido White, pero Gujarati lo dedica un capítulo entero porque te explica cada uno de estos. Al final, por ejemplo, el que hicimos era White. El modelo es, lo que te explica Gujarati es, bueno, cuando uno ya maneja, entonces es más fácil. Lo que yo les decía, White hizo un modelo, ¿cuál es? Es este, es ρ al cuadrado en función de estas variables. Entonces ahí es donde tardan explicando Gujarati, ¿no? Y además, los problemas tienen que ser solucionados. La forma de solucionar de Gujarati son muy básicas, digamos, que en la realidad no sirve mucho. Vamos a usar algunas, las más importantes cuando hagamos.
pero en la realidad no te sirve. No es fácil, Algunos ya han llevado econometría. Deben recordar el método de mínimos cuadrados ponderados. Mínimos cuadrados ponderados son varias cositas que hay que saber, pero un problema tiene. Fíjense aquí, ¿cómo se interpreta esto? 1.32. ¿Cómo se interpretaría? Como beta 2 multiplicado por log pi. Ambos están en porcentajes. Sería a medida que el PIB aumente en 1%, las importaciones aumentan en 1.32%. Así sería. Pero los métodos que hace Gujarati, bueno, son métodos, lo multiplica al PIB por las importaciones, al precio por las importaciones. ¿Cómo voy a interpretar eso? PIB por importaciones. Entonces ahí hay para la interpretación no nos sirve. Por eso no voy a entrar a esa parte que se lleva, en econometría se lleva mínimos cuadrados ponderados, pero en la realidad no te sirve. En la práctica real. Entonces solamente vamos a ver homocelasticidad, White. Normalidad, ya sabemos, se llama Harke-Vera, ¿ya? Harke-Vera, el método. El de, no lo guardé, el último, voy a volver a hacer de autocorrelación, ingreso, view, el de autocorrelación no lo hice, lo voy a guardar ahí. Esto es Friesname. Y el de autocorrelación es Bridge-Godfrey, como dice ahí. Y le voy a poner no autocorrelación. El supuesto es no autocorrelación. Entonces ya está. Solamente vamos a ver eso para determinar los problemas. Y luego vamos a ver cómo se soluciona. Lo más práctico siempre, porque si no vamos a tardar bastante. En esta lámina estoy explicando el incumplimiento de la normalidad. ¿Qué pasa si no cumple la normalidad? En econometría clásica estamos. Si no cumple, tus betas que tú encuentras no se distribuyen normalmente. En toda econometría estamos suponiendo que todas las variables siguen una distribución normal, como la campana de Gauss. Por eso siempre hacemos el grafiquito de la T, esta. Beta sigue una distribución normal. ¿Por qué? Porque el error sigue una distribución normal. Y esta en función del error. Y sigue una distribución normal. Los parámetros, por lo tanto, siguen una distribución normal. Entonces casi todo sigue la distribución normal. Pero si no se cumple el supuesto del más importante, la normalidad, si se incumple el supuesto, los betas no se distribuyen normalmente. No conocemos qué distribución tiene. Puede ser f chi cuadrado, etc. Los betas que hemos calculado ya no son eficientes, no tienen varianza mínima. Por lo tanto, es como tuvieran varianza bastante alta. Y no es bueno tener varianzas altas. Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis que hemos hecho, contraste de significación, las pruebas T y F que hicimos, ya no sirven. Si no se cumple la normalidad, hacer esta prueba de T que estamos haciendo, que explicaba, no sirve. No tiene sentido, que ya no está bien. Entonces, normalidad es importante y es difícil de solucionar, pero los otros son más fáciles de solucionar. Homocelasticidad, por ejemplo. Hablemos de homocelasticidad. Si se incumple la homocelasticidad, se llama heterocelasticidad. Diferentes varianzas. Homocelasticidad son iguales varianzas. Ahora, si se incumple, los betas siguen siendo lineales insesgados, pero ya no son eficientes. Ya no cumplen el teorema de Gauss-Markov. Pero eso no es tan fuerte como el de arriba, pero sucede eso.
los intervalos de confianza T y F dejan de ser válidos también. Los errores estándar están sesgados. El punto número 2 y el 3 son casi lo mismo. ¿Ya? El punto número 3 y el 2 son los mismos. Ahora, si se incumple la no autocorrelación, se llama autocorrelación. El 2 y el 3 son parecidos, esto cambia. Tu modelo tiene que tener un R cuadrado, ¿no? De 0 a 100%. ¿Qué es preferible para vos? ¿Tener que tu modelo sea 20% o 60% de explicación? 60%, 60 o de 20. mayor probabilidad. 60. Ya, 60. Ahora, uno desearía tener más, digamos. Si yo digo entre 60 y 70, 70. Entre 70 y 80, 80. Entre 80 y 90, 90. Entre 80 y 98, me va a decir 98. Entonces, cuando tú tienes un R alto, cercano al 100%, te está indicando que tienes un problema de autocorrelación. Eso te está diciendo. Cuando yo veo un R cuadrado alto, aquí hay un problema. Al cacho ya me ubico. Tiende a ser sobreestimado. Ese es el defecto. Entonces, que esté por 60 es suficiente. Bienvenido. Un 90 ya me preocupa. Un 98 me preocupa. Aquí hay un problema, yo digo. Por ejemplo, este modelo, ¿cuánto tiene? En la ecuación 2 tiene 80% ya. No es alto como 98, sino está bien, digamos. Pero es lo que es la teoría, lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar esos problemas? Esta lámina dice soluciona los problemas econométricos. La normalidad, ¿cómo se soluciona? N es el tamaño de la muestra. Tú tienes N, ¿no? Tienes una variable y tienes N filas. El tamaño de la muestra es N. N tiene que ser más grande. Si N es más grande, entonces mejoran tus resultados. Otra forma es la simulación, es hacer el demuestreo. Hay métodos de demuestreo y el que se usa en econometría es el bootstrap. Bootstrap es un método. Hay otros métodos más de demuestreo, ¿no? Y la multicolinealidad, ¿cómo se soluciona? Análisis factorial, componentes principales. Esto se lleva en investigación de mercados 2. Los que han de llevar tal vez se acuerdan del título. También se aplica esto para segmentación de mercados, para encontrar índices, indicadores. Otra forma de solucionar la multicolinealidad es eliminar la variable. Eso se puede hacer rápidamente, vamos a ver ahorita. ¿Cómo se soluciona la heterocedacidad? Lo vamos a ver de manera práctica. Se llama prueba robusta de White. Una forma de solucionar heterocedacidad es aplicar logaritmos. Nosotros ya hemos aplicado logaritmos. Voy a entrar aquí. Tengo dos modelos, este y este. Uno tiene o está en logaritmos. El de la derecha está en logaritmos. Esto era homocedástico. Su probabilidad era... esto no lo hagan solamente para comparar. 0,06. Y de este primer modelo, ¿cuánto sale? Fíjense ahí. El primer modelo no está en logaritmos. El segundo modelo está en logaritmos. Ahora, aplicar logaritmos soluciona la heterocedacidad. Fíjense. Aquí,
¿Existe rechazo a la hipótesis nula o no? Es No los rechaza. rechazo a la hipótesis nula. Y la, Sí. entonces, el supuesto era, aquí está. Estamos rechazando la homoscedaticidad. Por lo tanto, aquí hay heteroscedaticidad. En este lado, si le aplico logaritmos a ese modelo, es mayor que 0,05, no rechazo la hipótesis nula, se ha solucionado el problema, ahora es homocedástico. Entonces, esa es una forma de solucionar. Cuando te digan, bueno, si fuese una práctica, soluciona el problema, entonces hay que aplicar logaritmos. Pero no siempre va a suceder así. Puede que solucione o que no solucione. ¿Ya? En este caso lo ha solucionado. No lo soluciona porque la heteroscedaticidad que hay es muy fuerte en algunos casos. Heteroscedaticidad es dispersión. Si se fijan en un mapa de puntos, todos están alrededor de Cochabamba, pero los puntos en las laderas, no sé. Vamos a ver aquí. Gráfico de dispersión. Vamos a ver un gráfico de puntos. Cuando hay heteroscedaticidad, estos puntos están muy cercanos. Pero cuando los puntos de la gráfica de regresión están lejanos, tal vez esto te está diciendo que aquí puede haber heteroscedaticidad porque hay puntos muy, muy dispersos. ¿Ya? Entonces, eso. Aquí también hay puntos dispersos, tal vez. Entonces, en datos reales sí hay puntos dispersos. Aquí vamos a explicar, si tengo yo una base de datos en función de X, vamos a explicar la homocelasticidad y heteroscedaticidad. No, y autocorrelación. Entonces tengo estos datos. Lo voy a poner Y sub I, X sub I, y a este le voy a poner Y sub T, y al otro X sub T. Primero, ¿qué diferencia hay entre ambos? ¿Qué pueden decir? ¿Por qué le puse Y sub T y al otro por qué le puse Y sub I? Entonces el T hace referencia al tiempo. Eso está tomado en función al tiempo. Puede ser del año 2000, 2001, 2002, 2003. Entonces son datos que han sido recogidos en el tiempo. Son datos de series temporales. Aquí yo voy a tener números. 10, 20, 50, 30, 60. Cualquier número. ¿No? Entonces me invento ahí. Ahora, estos datos han sido recogidos en el tiempo. Estos datos, ¿qué te refiere? Y es la unidad de estudio. Cuando haces una investigación, ¿a quién estás estudiando? ¿Estás estudiando a las personas? ¿Quieres estudiar la demanda? ¿O a la empresa, la competencia? ¿O quieres estudiar, un agrónomo puede estudiar, digamos, una granja, la producción de aves, está estudiando las aves, la enfermedad? Un biólogo puede estar estudiando, no sé, un ambientalista, las plantas, no sé. Y es la unidad de estudio a quien tú estás estudiando. Objeto de estudio, unidad de análisis. Entonces, yo voy a estudiar, como soy de mercadotecnia, estudio a las personas. A la encuestado 1, 2, 3, 4, 5, 6. He hecho una encuesta de 5 personas. Estoy
estudiando a las personas, su comportamiento. Quiero saber si, algunos datos. Entonces estos son datos. Eso es más o menos así. El primer cuadro se llama datos. ¿De qué tipo de datos son? ¿Qué me ayuda? Yo creo que era transversal. Sí. ¿Tu nombre qué es? Branco Sarabia. Ya, son datos de corte transversal estos. Y estos son datos de series de tiempo. Ahora, en datos de corte transversal, por lo general aquí existe el problema de heterocedasticidad. Eso es lo que sucede en la práctica, en la realidad. Y en datos de este tipo de series temporales existe la autocorrelación. Eso te está diciendo. Bien, datos de corte transversal de series de tiempo. Voy a cerrar mis datos. ¿Qué tipos de datos tengo aquí? Le doy a dar un clic en rango, series de tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? David. Mamani, libera David. Series de tiempo, ¿no? Si le doy un doble clic aquí en rango, me dice datos anuales de 1965 a 2000. Aquí, si doy un clic, el primero son corte transversal, el segundo son series de tiempo. Bien, entonces en series de tiempo tenemos el problema de autocorrelación. Fíjense, hemos hecho autocorrelación. La probabilidad ha salido menor que 0,05, por lo tanto hay autocorrelación. Hemos solucionado la homoscedasticidad, ¿no? Con logaritmos. No hay heteroscedasticidad. Siguiendo la presentación, entonces, esas consideraciones. Nos tocaría cómo solucionar. Aquí está la solución. ¿Cómo solucionas la heteroscedasticidad? Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, aquí ya te explica. Solucionando la heteroscedasticidad. Aplicando White. White tiene una solución. Ahorita lo vamos a ver dónde está. Con White utilizamos las desviaciones estándar correctas del modelo. Son consistentes con la heteroscedasticidad. Estos son los errores estándar que están aquí. Me lo copié aquí en abajito, 0.13, 0.07 y 0.55. Entonces, haremos lo siguiente. Vamos a ir a la ecuación 2. Con eso estamos trabajando en la ecuación 2. Me fijo en los errores estándar, 0.86, 0.17. Aquí abajo están en diferente orden, 0.86, 0.17 y 0.11. ¿Ya? Esos valores están aquí, mínimos cuadrados. ¿Por qué? Nuevamente, ecuación 2, enter. ¿Por qué método hemos estimado esto? Máxima verosimilitud o mínimos cuadrados. Por mínimos cuadrados, ¿no? Por mínimos cuadrados. Ahora vamos a hacer la solución. ¿Cómo se soluciona? Cuando no hay una solución más, digamos, tú quieres aplicar logaritmos, no se soluciona. Te enseñaron a hacer otra forma, no se soluciona. La única forma que te queda es estimate. Voy a abrir la lupa. Luego de haber dado estimate, opciones. ¿Ya? En opciones
voy a buscar la que dice white. Los errores estándar, dijo, no hay que modificar. Ahí vamos a ver aquí, covarianza, método, te dice. Aquí está white. Este white, el método robusto de white se llama. Lo único que elijo es eso nada más. Donde dice ordinario, covarianza, white. Eso es todo. Y le doy a aceptar. Entonces ya hemos solucionado. En sí, no lo soluciona, pero es la manera correcta de continuar. Nos fijaremos las probabilidades. La constante es 0,55. Aquí está. Estos coeficientes que están aquí, yo ya le he copiado aquí, donde dice robust. 0,13 por ejemplo. Ahí está. 0,07. Entonces aquí en este cuadrito vamos a comparar el método mínimos cuadrados con la prueba robusta de White que me permite solucionar. Lo que cambia es eso. Antes era 0,17, ahora 13, 0,11. Fíjense que las desviaciones estándar se han vuelto más pequeñas. 11, aquí 7, 86, 55. Entonces la heterocedacidad está haciendo diferentes dispersiones. Hay mucha variabilidad. Pero con robust reduces esa variabilidad. Entonces, eso es la manera más fácil y más adecuada cuando no se puede. Eso es la prueba de White, solucionando heterocedasticidad. Voy a cerrar y voy a hacer de nuevo. Ecuación 2, estimate, opciones y le cambio White. Eso es. Voy a frisear y poner nombre. Se llama White. No. Solución vamos a poner. Heterocedasticidad. Solución heterocedasticidad. Sin espacios, barra baja. Lo cierro. Tengo dos ecuaciones. La ecuación 2 le doy un clic. Lo voy a volver como estaba. Estimate. Opciones como estaba sería ordinario. Entonces, esa parte que hemos trabajado ahorita, ahí también está la autocorrelación. En la presentación, si me fijo, ya hemos visto esto que dice White. La segunda es New West. New West es para solucionarla, como dice ahí, solucionando la autocorrelación. Lo mismo, los errores estándar se modifican. El mismo procedimiento vamos a hacer. En la parte izquierda vemos mínimos cuadrados ordinarios y en la parte derecha la solución. Lo mismo, de la ecuación 2 vamos a hacer cómo se soluciona la autocorrelación. Ingreso, estimate, opciones, donde dice ordinario voy a cambiar a New West. Y OK. Voy a cerrar, voy a explicar de nuevo. En la ecuación 2, en estimate, en opciones elijo New West. Con eso solucionamos la autocorrelación. Lo que cambia son estos valores. Voy a poner freeze name. Esto sería solucionando o solución autocorrelación. Y lo voy a cerrar. Ahí están las dos ecuaciones. Lo voy a volver como estaba. Ecuación 2, estimate tiene que estar en ordinario.
y lo cierro. Entonces, homocedaticidad, heterocedaticidad es un tema, digamos. Autocorrelación, no autocorrelación es otro tema. Acabamos de verlo, ¿no? En la presentación está eso. Bien, hasta ahí. De lo que hemos hecho, por ejemplo, era multicolonialidad, normalidad, luego era homocedaticidad con su solución, no autocorrelación con su solución. Puedo repetir si tienen alguna duda o explicar de nuevo. Entonces, creo que no hay dudas. La tarea, como siempre, es, ¿no? El archivo me tienen que pasar. Al final voy a explicar eso. Pero los que ya están siguiendo lo tienen. Ahora, la última lámina de la presentación es esto. Fíjense este modelo. Y está en función de x1 y x2. ¿Qué tal si está en función de y-1? Entonces expliquemos eso. La autocorrelación, otra forma de solucionar es incorporar variables rezagadas. Esta es una variable rezagada. Una variable rezagada es como que esto es el y sub t, digamos que es el PIB y esto sería el PIB del año pasado. Si lo resto 2 es de hace 2 años, si lo resto 3 de hace 3 años. Entonces, una de las soluciones en econometría cuando hay autocorrelación, en este caso hay autocorrelación. En la ecuación 2 te dice que hay autocorrelación a lo que habíamos visto. La prueba que habíamos sacado te dice que hay autocorrelación. Vamos a buscar, aquí está. Te dice que hay autocorrelación. ¿Cómo solucionar? Entonces puedes introducir a tu modelo variables rezagadas. En Estimate voy a poner la lupa. En Estimate, estas son mis variables. La variable y es esto. Esa es la variable y. Si yo voy a escribir aquí, por ejemplo, en mis documentos, ¿qué tipos de datos son los que estamos trabajando ahorita? Son datos de series temporales. Entonces, es así. Y sub t. Esta es la variable en niveles, cuando no le modificas nada. Es la variable en niveles. Quiero construir la variable que no sea niveles. Quiero construir la variable rezagada. La variable rezagada a un periodo es esta. Variable retardada, rezagada, en inglés lag, en un periodo. Puede ser un periodo de año, un periodo de mes, de día, etc. Esa es la variable rezagada. Entonces, en if-use, a la variable rezagada también la conocemos, se puede escribir como AR1. Esa es la variable rezagada. El AR te está diciendo, es la variable autorregresiva de orden 1. Porque está rezagada en un periodo, ¿no? Te está diciendo eso.
En el modelo tenemos ya identificado cuál es y. El eViews a la primera que está pintadito con azul sabe que esa variable es la variable y. Si yo lo anoto AR1, me está haciendo eso, ¿no? Está rezagando un periodo. Entonces lo único que está aumentando es aquí y es sub t-1. Enter. Eso sería. A ver, de este modelo que acabamos de hacer, me voy a fijar si cumple o no. View, residual, coselogramo. No, no quiero. Vamos a ver otra forma. View, residual. Bueno, aquí hay otra forma de ver. Pero lo voy a cambiar esto. Ya no va a ser AR1. Vamos a ver cómo cambiamos. Lo voy a cerrar. Vamos a explicar nuevamente la última lámina, ¿no? Todavía no hemos terminado de explicar esta última lámina. Queremos entender qué diferencia hay entre y e sub t-1. Aquí vamos a poner el ejemplo, digamos, de las importaciones. Aquí arriba voy a generar la variable imp, importaciones 1 o barra baja 1. Va a ser igual a imp menos 1. Eso es lo que pasa. Con este comando lo que he hecho es lo siguiente. Este comando que está imp ahí menos 1, eso te está diciendo que es esto. La variable rezagada en un periodo. El comando es la variable, para nosotros es imp, lo estoy rezagando un periodo. ¿Cómo es rezagar un periodo? Fíjense, estos son los datos de las importaciones de 1965-1966. Cuando rezago un periodo, pierdo un dato. Aquí. Pierdo el último dato. El de abajo. He perdido el 882. Me he quedado con este número. Por lo tanto, la variable se ha rezagado un periodo. Y así sucede esto, ¿no? Tengo datos de 1965. Aquí de 1966. Esta es la variable rezagada. Si esto es de 1966, ¿esto de qué año será? De un periodo anterior, ¿verdad? Si esto es de 1968, 267, ¿de qué año corresponde? Del 67. Del 67. El anterior. Eso es la variable rezagada. Para eso yo les decía, si esto es y, esto es del año pasado. Me refiero que este es del 96, este es del 95, del 65. Esa es la variable rezagada. Se calcula con esta fórmula, una variable rezagada. He generado, yo le puse un nombre, ¿no? Pero, ¿cómo se calcula? Así. Ahí está. A ver, de esa forma voy a hacer. Ya no voy a hacer con AR1. A ver si me sale. Este es el modelo real. Voy a hacer mejor otro modelo. Voy a copiar esto. Y voy a pegar. Y voy a poner ecuación 3. Ecuación 3.
Ahí voy a modificar. Enter. En Estimate. Aquí necesito log de las importaciones. Aquí hay que tener... a ver, esperemos que dé. Entre -1 sería. Si no da, hay otra forma. Está haciendo mal. Está bien. Licenciado, ¿podría acercarlo con la lupa? Ya, ahorita va a acercar. Quiero que salga. Ya salió. Voy a volverlo como estaba. Ahora sí. Entonces voy a agrandar. Esta ecuación 3, la que me copié, ingreso. Tengo logaritmo de las importaciones en función del precio y del PIB. Voy a aumentar una variable, z sagrada. Con la forma de AR1 era una forma. Una forma era así. Con eso funciona. Otra forma es de esta forma. Estimate. Aquí estamos aumentando la variable y sub t menos 1, porque esta variable que está aquí es la variable y sub t. Al final vamos a aumentar la variable y sub t menos 1. Entonces, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone el rezago de esa variable? Ya. Esta opción no me estaba permitiendo. Esa opción dice que hay multicolinealidad. Cuando hicimos la autocorrelación, ¿qué número aparecía? ¿El 1 o el 2? ¿Quién se acuerda? Había un cuadradito, ¿no? Por defecto ustedes van a darle en aceptar, les decía. ¿Quién recuerda qué número aparecía? -1 debería ser. Salía el 2. Vamos a probar con 2, porque hemos visto autocorrelación de orden 2. Tampoco. Entonces, de momento nos quedaremos así, porque luego vamos a ver, para no confundir, AR1 nomás. Nos vamos a quedar con el AR1, nada más. El AR1 te está diciendo que es la variable y rezagada en un periodo. Como nuestra variable está en logaritmos, luego vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? Solamente de momento así. AR1 representa y sub t menos 1. Eso es lo que representa. Bien. Entonces voy a cerrar. Solamente hemos... ¿Podría mostrarle, licenciado, el Resulta. cuadro donde dice la fórmula, por favor? La fórmula, ya. Sí, escrita, donde lo hice en el otro. Gracias. Entonces, vamos a quedar ahí. Y el ejercicio, hay un ejercicio para hacer para la próxima clase, es el ejercicio de Gujarati. Y a lo que estoy viendo, es el ejercicio que les dan en sus exámenes también. Voy a ir al libro de Gujarati, voy a reducir. En el libro de Gujarati, en el capítulo 7 está. Ya, vamos a elegir un ejercicio. El capítulo 7 de Gujarati es modelo lineal general. El modelo lineal general, capítulo 7. ¿Qué capítulo estamos?
Ya, aquí más o menos. Este es el capítulo 7 de Gujarati. Entonces hay varios ejercicios. No es esto. Este es. Bueno, muchos ya. Bueno, he visto que esto se ha usado en varios lugares. El ejemplo es la demanda de carne de pollo en Estados Unidos. Ahí están los datos para estudiar el consumo per cápita de pollo. Los datos, ahí están los datos, ¿ya? Tabla 7.9. La base de datos les he compartido. Te dice qué significa cada variable. En qué unidades de medida está. X2, 3, 4, 5, 6. Ahora, las preguntas, vamos a ver. Ahí están los datos o ya lo tienen la tabla de datos. ¿Qué les pasé? Te dice considera las siguientes funciones de demanda. Hay 5 funciones de demanda. Con esta parte, ojo, no se confundan. Esto puede ser beta 1, beta 2, beta 3. Solamente lo ha llamado así para diferenciar porque son 4 modelos diferentes. Al primero lo puso alfas. Al segundo, este se llama gamma, como una R estilada. Gamma 1, 2, 3, 4. Luego le puso esto lambda. Y el otro lo puso tita como coeficientes y el último lo puso beta. Solamente es para diferenciar. La lógica es la misma. La variable y esta al principio. Las X están ahí. Al final hay un error y en todos hay una constante. Te está mostrando 4 demandas. Demanda de pollo. Y la teoría microeconómica dice, se sabe que la demanda de un bien suele depender del ingreso real del consumidor, del precio del bien, de los precios reales de los bienes complementarios. Responde a las siguientes preguntas. Entre las funciones de demanda aquí se dan, ¿cuál escogería usted y por qué? Entonces, uno tendría que escoger. Lo primero que hay que hacer entonces para escoger es elegir el modelo. Tendrías que tener en tu eViews aquí modelo 1, así, ¿no? Modelo 1, modelo 2, 3, 4, 5 y verificar cuál entre ellos es el mejor o en función a qué te basas, porque él te pregunta entre las funciones aquí, ¿cuál escogerías y por qué? ¿No? Lo pueden poner comentarios en eViews, aquí comentarios, clic derecho, nuevo, texto. Dice, Sí, se cortó el audio, no escucho buen rato. Se congeló también. ya, entonces, como ya hemos terminado, yo decía, en el capítulo 7 de Gujarati hay un ejercicio. Ese va a ser el ejercicio para la próxima clase, el ejercicio 7.19. En el capítulo 7 hay varios ejercicios, entonces en el capítulo de Gujarati está en la página 220. Este ejercicio te dice con qué tabla trabajar. Aquí está la tabla 7.9. La base de datos de Gujarati ya les he pasado. Y ahí te dice qué se llama cada una de las variables. Consumo, precio, etc. Y aquí te empieza a preguntar, ¿no? Previamente considera 5, dice, funciones de demanda. Ahí están. Ahí están las funciones de demanda. Y yo decía lo siguiente, no se confundan aquí porque aparece lambda. Nosotros hemos aprendido con betas. Para diferenciar las 5 ecuaciones, a los primeros lo llamó alfa 1, alfa 2, alfa 3. A los siguientes lo llamó gamma 1, gamma 2, gamma 3. Es una R estilada. A los otros lo llamó lambda 1, 2, 3, 4.
luego tita 1, 2, 3, 4 y el último como nosotros, beta 1, 2, 3, 4. 5 ecuaciones. Te dice, de la teoría microeconómica se sabe que la demanda de un bien suele depender del ingreso real, del precio del bien, de los precios de los bienes complementarios. Ya. La pregunta es, entre estas funciones son 5, ¿cuál escogerías? Entonces, para eso hay que hacer en el IBIS, ¿no? En el IBIS hay que tener ecuación 1, ecuación 2, 3, 4, 5. Y de ahí elegir cuál. Tú dices aquí, puedes poner abrir clic derecho en la parte blanca, abrir nuevo objeto, texto. Por aquí está texto. Aquí puedes escribir inciso A. Elegí el modelo Quad 2 porque presenta R cuadrado más adecuado. Además, sus probabilidades son menores que 5%. Ya depende cada uno por qué elige, ¿no? De los 5 modelos, tú chequeas cuál es mejor. En la pregunta A, ¿cómo interpretarían los coeficientes? Es un modelo en logaritmos. Entonces, ya sabemos cómo interpretar en logaritmos. También está ahí el video, ¿no? Y el PDF. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 4? ¿Qué diferencia hay entre el 2 y el 4? A ver. Son las mismas variables. Se incrementa una variable. ¿Qué será x5? El precio del bien sustituto. Ya, puedes decir lo que ves, ¿no? Lo que hasta ahorita he visto, se incrementa una variable, es el precio del bien sustituto. Se puede encontrar ahí elasticidad del precio del bien sustituto, se puede encontrar, ¿no? Elasticidad precio del bien con sustituto, sí. ¿Qué problemas prevé si adopta especificación 4? Si tú haces en ese modelo, te vas a verificar qué problemas hay. ¿Qué problemas prevés? Sugerencia. Los precios de carne de cerdo y de res se incluyen con el pollo. Ya, entonces ahí, a ver, vamos a leer sugerencia. Los precios de la carne de cerdo y de res se incluyen con el de pollo. Hay que ver las variables. Voy a leer una por una. Ingreso, ya, entiendo fácilmente qué es el ingreso. Precio real, bueno, precio del pollo, cerdo y de carne. Ya. Precio del pollo, cerdo y carne. El precio ¿Qué significa ese level distintivo? libras por, no sé, habría que ver, es una unidad de, aquí están en pesos, ¿no? Aquí abajo debe decir. Si no, hay una revisada, ¿no? Al internet, un símbolo de alguna moneda. Ya. De todas maneras, ahí lo voy a poner yo, ¿no? Les voy a mandar en el Classroom. Pero leeremos qué dice esto. La X6. En ese modelo le incorpora la X6, creo. No, la X5 incorpora. Ya. ¿Qué diferencia hay en este modelo? Te dice. En ese modelo está incorporando estas variables. Menos la 6. Estás viendo aquí entonces elasticidad del precio. Es la carne de pollo, ¿no? Esto es elasticidad precio de la demanda. Porque esto es el precio del pollo. X3. Esto es el cerdo, podría ser un bien sustituto, ¿no? Y la carne de res también. Ya. Por ejemplo, ahí X4, X5, ¿qué son?
Precios del bien, sustitutos. Podría haber multicolinealidad, no sé, supongo. Eso te pregunta en la número D. ¿Qué problemas prevé si adopta la especificación 4? Entonces, estoy introduciendo dos veces el precio del bien sustituto. Uno es del ZES y el otro es del CER. Solo me basaría en uno, yo creo. Eso podría decir. La 5, como la especificación, el modelo 5 incluye el precio compuesto de la carne de res y de cerdo, prefería la función de la demanda 5 o la 4. ¿Prefieres la 5 o la 4? Te dice. ¿Por qué? Tienes que fijarte qué variables son. X2, precio del pollo, X3 del cerdo. X6, que es precio compuesto de los sustitutos del pollo. Ajá. Fíjense, un modelo, ecuación número 4 es esto. El modelo 4 está incluyendo dos precios sustitutos. Estos dos. X4, X5. El número 6 los borra y pone directamente la 6 en conjunto. Ya no por separado todo en uno lo pone, entonces podría ser adecuado eso, ¿no? Cualquier consulta me dicen, ya, cualquier consulta me dicen de esta práctica, de cualquier inciso. Ahí vamos a dejar esto entonces. Esto sería la práctica. Cualquier consulta me dicen. Tendría que ver. Disculpa, licenciado, ¿hasta cuándo va a ser la práctica? Esto es para el día lunes. ¿Ya? Hasta el domingo sería. Licenciado, ¿vamos a mandar solo un archivo? Sí, solo el archivo. Y las respuestas, ¿no? Puedes. ¿Las respuestas tienen que estar en el eViews o podemos hacerlo en Word y pasarlo a PDF? Como gusten. Otros pueden escribir aquí mismo. Y otros pueden escribir